Tema 7. Peligrosidad de los productos fitosanitarios para la salud de las personas. En este tema vamos a abordar la peligrosidad de los productos fitosanitarios para la salud de las personas. También conoceremos los riesgos para el consumidor por residuos de productos fitosanitarios, qué manera de evitarlos y las medidas de emergencia en caso de contaminaciones accidentales. También conoceremos el concepto de seguridad alimentaria y alerta sanitaria. Conoceremos los riesgos para la población en general y los grupos vulnerables. Conoceremos también los riesgos para el aplicador, intoxicaciones y otros efectos sobre la salud, vigilancia sanitaria de la población expuesta a plaguicidas y prácticas de primeros auxilios. También veremos las estructuras de vigilancia sanitaria y disponibilidad de acceso para informar sobre cualquier incidente o sospecha de incidente. ¿Qué peligrosidad tienen los productos fitosanitarios para la salud de las personas? Es necesario exponer los conceptos de riesgo y salud que en temas posteriores vamos a desarrollar más ampliamente. Entendemos por salud el estado de completo bienestar físico, mental y social de un individuo y no solamente la ausencia de enfermedad o invalidez. Y entendemos por riesgo la probabilidad de enfermar o morir de una determinada enfermedad. Los factores de riesgo son el conjunto de fenómenos de los cuales depende esa probabilidad. Los productos fitosanitarios son para las plantas como las medicinas para los humanos. Sirve para proteger la salud de las plantas, atacando a determinados organismos considerados como perjudiciales, dañándoles o produciéndoles la muerte. No obstante, todas estas sustancias químicas tienen la capacidad de producir efectos nocivos en la salud también de las personas o de los animales, y a esto se le llama toxicidad. Aunque la evolución de los productos fitosanitarios tiende cada vez más hacia productos específicos para la plaga que pretendemos controlar y también evitan que dañe a otros seres vivos, pero su toxicidad puede afectar también a las personas. Cuando se manipulan fitosanitarios, el riesgo o posibilidad de daño para la salud depende fundamentalmente del grado de toxicidad del producto y de lo expuesto que se esté a él. Por tanto, entendemos el riesgo como la toxicidad más la exposición. Interesa tener presente las diferentes situaciones de riesgo de los fitosanitarios, que puede suceder en la fabricación, almacenaje y transporte, en el momento de la aplicación y en el consumo de productos de origen vegetal. El nivel de peligrosidad varía mucho de un producto a otro, quedando minimizado si el aplicador o manipulador actúa de acuerdo con las indicaciones que han de figurar obligatoriamente en la etiqueta del producto. Por otro lado, como consecuencia de los tratamientos fitosanitarios, permanecen en la planta un conjunto de sustancias químicas que se llaman residuos. Para reducir al mínimo la cantidad de residuos, es importante que se tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, aplicar únicamente productos fitosanitarios autorizados en el cultivo que se va a tratar. Segundo, respetar el plazo de seguridad, es decir, los días que han de transcurrir desde el tratamiento hasta la recolección. Tercero, seguir siempre las indicaciones de la etiqueta. Y por último, utilizar maquinaria de aplicación en perfectas condiciones, bien regulada y equilibrada. Los fitosanitarios son productos tóxicos que al entrar en contacto con el organismo por vía cutánea, ingestión o inhalación, originan alteraciones más o menos graves en él. El riesgo de un fitosanitario o posibilidad de causar daño a la salud es diferente de unos productos a otros y depende de la toxicidad propia del producto y de la exposición que se tenga al mismo. Para disminuir un riesgo es necesario conocer la existencia del mismo y cómo puede evitarse. En caso contrario, el daño casi siempre se va a producir. Los fitosanitarios se consideran peligrosos si presentan algunas de las características de peligro establecidas de acuerdo con las propiedades físico-químicas, toxicológicas, efectos sobre la salud y ecotoxicológicas. Las diferentes categorías y sus definiciones son: propiedades físico-químicas. Tenemos los explosivos, los comburentes, los fácilmente inflamables y los extremadamente inflamables.
Si son sobre la salud, están los nocivos, tóxicos, muy tóxicos, corrosivos, irritantes y sensibilizantes. Otras propiedades toxicológicas son: en contacto con el agua, libera gases tóxicos; en contacto con ácidos, libera gases tóxicos; en contacto con ácidos, libera gases muy tóxicos; peligro de efectos acumulativos y puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna. ¿Cuáles son los efectos específicos que pueden afectar a la salud humana? Tenemos los carcinógenos, que son los productos que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir cáncer o aumentar su frecuencia. Se establecen 3 categorías: primera categoría, segunda categoría y tercera categoría. La primera categoría es si se dispone de elementos suficientes para establecer la existencia de una relación causa-efecto entre exposición de humanos y aparición de cáncer. La segunda categoría es si se dispone de suficientes elementos para suponer que lo son. La primera y segunda categoría se etiquetan como tóxico, pueden causar cáncer o pueden causar cáncer por inhalación. Y tercera categoría, efectos preocupantes, pero no hay información suficiente. En este caso, la etiqueta pondría posibilidad de efectos irreversibles. Otros efectos específicos sobre la salud humana son los mutagénicos, que son productos que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su frecuencia. Se establecen 3 categorías en términos similares a los carcinógenos. Primera y segunda categoría dirían algo así como pueden causar alteraciones genéticas hereditarias, o tercera categoría, posibilidad de efectos irreversibles. También tenemos los tóxicos para la reproducción, que son productos por inhalación, ingestión o penetración cutánea que pueden producir efectos negativos no hereditarios en la descendencia o aumentar la frecuencia de estos o afectar de forma negativa a la función o la capacidad reproductora. Aquí tenemos 3 categorías. Categoría primera son sustancias de las que se sabe que perjudican la fertilidad humana o que se sabe que producen toxicidad en el desarrollo de los seres humanos. En este caso, la etiqueta pondría algo como puede perjudicar la fertilidad o riesgos durante el embarazo de efectos adversos para el feto. En la categoría segunda, sí deben considerarse como, y las etiquetas pondrían algo así como puede perjudicar la fertilidad o riesgos durante el embarazo de efectos adversos para el feto. Y en la categoría tercera nos pondría algo así como sustancias preocupantes de producir dichos efectos, y en las etiquetas pondría posible riesgo de perjudicar la fertilidad o posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. Efectos sobre el medio ambiente. Tendríamos peligrosos para el medio ambiente, que serían sustancias o preparados que presenten o puedan presentar un peligro inmediato o futuro para uno o más componentes del medio ambiente. La toxicidad es la capacidad de una sustancia química de causar daños a los organismos vivos. Depende de la cantidad de la sustancia administrada o absorbida y del tiempo expuesto a la misma. La clasificación de los productos fitosanitarios en base a su toxicidad es la siguiente: de baja peligrosidad, nocivos, tóxicos o muy tóxicos. Los de baja toxicidad son los que por inhalación, ingestión y o penetración cutánea no entrañan riesgos apreciables. Los nocivos, los que por inhalación, ingestión y o penetración cutánea pueden entrañar riesgos de gravedad limitada. Los tóxicos son los que por inhalación, ingestión y o penetración cutánea pueden entrañar riesgos graves, agudos o crónicos e incluso la muerte. Y los muy tóxicos, los que por inhalación, ingestión y o penetración cutánea pueden entrañar riesgos extremadamente graves, agudos o crónicos e incluso la muerte, con cantidad de producto muy bajas. La toxicidad de un fitosanitario
se debe a la que posee la materia activa, aunque existen algunos componentes del fitosanitario que también pueden poseer carácter tóxico, como son los aditivos, los coadyuvantes y otros, o bien ejercer un efecto potenciador sobre el carácter tóxico de la materia activa. Los efectos tóxicos de los fitosanitarios se clasifican en intoxicación aguda, intoxicación subaguda e intoxicación crónica. La intoxicación aguda se origina por una única dosis, pero en gran cantidad. Es el caso de accidentes, suicidios, manejo incorrecto. La intoxicación subaguda se origina por tomas repetidas de dosis pequeñas. Y la intoxicación crónica se produce por la acción prolongada e inadvertida de dosis pequeñas. En este tema vamos a incidir sobre la intoxicación de tipo crónica, es decir, la que se produce por la acción prolongada e inadvertida de dosis pequeñas. Los datos de la toxicidad crónica se expresan en partes por millón del producto en la dieta alimentaria, lo que equivale a miligramos por kilo de dieta, o bien directamente en miligramos por kilo de peso vivo y por día. La toxicidad de los fitosanitarios se determina por experimentación sobre animales, ratones, ratas fundamentalmente, y se expresa mediante la dosis letal media. La dosis letal media es la cantidad de sustancia necesaria para matar al 50% de los animales de un lote experimental y se utiliza para indicar la toxicidad aguda de un producto por vía oral y dérmica. Se expresa en miligramos o gramos de producto por kilogramo del peso animal y solo es válida para una especie dada, es decir, rata, perro, y para una determinada vía de administración. En el caso de los productos gaseosos, la toxicidad se expresa como concentración letal 50, Cl sub 50, o concentración de materia activa necesaria para ocasionar la muerte por vía respiratoria del 50% de los animales sujetos a experimentación, sobre todo cuando el fitosanitario se ha utilizado en forma gaseosa. Se expresa en miligramos de producto por litro de aire. Los fitosanitarios resultan peligrosos para las personas que directamente trabajan con ellos, pero también para las personas que manipulan los productos tratados con fitosanitarios, las familias de las personas que trabajan de forma directa o indirecta con fitosanitarios y la población que ingiere alimentos tratados con fitosanitarios, en general, a toda la población. ¿Cuáles son las propiedades toxicológicas, es decir, los efectos sobre la salud? La clasificación de toxicidad se basa en datos de toxicidad aguda, de toxicidad crónica y en la irreversibilidad del efecto. Se consideran los valores de dosis letal media, DL50, y de concentración letal media, CL50, en animales vertebrados para cada vía de entrada tras una sola exposición para la toxicidad aguda o mediante exposiciones repetidas o prolongadas en el caso de toxicidad subaguda, subcrónica o crónica. Estos datos permiten clasificar los productos en muy tóxicos, tóxicos o nocivos. Los efectos corrosivos se establecen a partir de la capacidad del producto para destruir los tejidos, considerando el tiempo necesario para que se produzca el daño, 3 minutos y hasta más o menos 4 horas. Los productos fuertemente alcalinos, los que tienen el pH sobre 11,5, o fuertemente ácidos, pH en torno a 2, se consideran directamente corrosivos, es decir, un efecto previsible. Por su parte, los efectos irritantes por vía cutánea se establecen a partir del tamaño de los eritemas y escaras o bien de los edemas provocados en la piel de animales tras periodos de exposición de un máximo de 4 horas y cuyos efectos persisten al menos 24 horas. En el caso de los ojos, los productos se consideran irritantes en función de las lesiones oculares, tales como opacidad de la córnea, lesión del iris, enrojecimiento y edema de la conjuntiva. La irritación por vía inhalatoria se asigna principalmente a partir de observaciones en humanos. El carácter sensibilizante de un producto químico se establece a partir de ensayos con animales y se completa con datos epidemiológicos. Hay que tener en cuenta que algunos sensibilizantes por inhalación pueden, además, causar urticaria inmunológica de contacto. Cuando la relación causa-efecto es de tipo probabilístico,
La asignación de peligro se efectúa de acuerdo con la evidencia de que se manifieste el efecto. Entre ellos se incluyen los carcinogénicos, los mutagénicos y los efectos sobre la reproducción, incluida en este caso tanto la capacidad reproductora masculina o femenina como las alteraciones en el desarrollo humano. Según sea la evidencia respecto a la probabilidad de que tenga lugar el efecto, se distinguen para cada uno de ellos 3 categorías. La categoría 1, cuando se tienen pruebas suficientes respecto a la relación entre exposición y efectos en el hombre. Categoría 2, cuando hay elementos suficientes basados en estudios en animales para suponer que la exposición implica un riesgo. Y categoría 3, cuando la posibilidad de efectos en el hombre es preocupante, pero las pruebas disponibles no son suficientes o no son concluyentes.